El siguiente plugin que vamos a ver es un plugin que es de TomTom y se llama SubD. SubD de dedo. ¿Sí? Este plugin, repito, SubD, lo tengo en trial, no lo tengo en una versión entonces definitiva. El mismo creo que sale alrededor de $40 y desde ya que lo recomiendo. A todos aquellos que alguna vez hayan modelado dentro de 3 Studio Max o que hayan modelado con alguna otra plataforma que no sea propiamente SketchUp, esto no les va a parecer tan extraño porque todos estos programas lo incorporaron esta forma de modelar hace ya mucho tiempo dentro de estos programas. ¿Qué es modelar o beneficiarnos con las subd o las subdivisiones? Es modelar en forma de caja, le podríamos decir, modelar en forma cuadrada, ¿sí? Modelar con caras que tienen 4 lados y a lo sumo alguna cara triangular, pero no caras de más de 4 lados, donde luego nosotros aplicamos alguna subdivisión para obtener entonces un X resultado. Vamos a ver de lo que estoy hablando. Si nosotros tenemos, por ejemplo, yo voy a hacer un rectángulo, vamos a hacer un rectángulo, lo voy a levantar y voy a quitar esto del medio. Voy a quedarme nada más que con esta parte. Vemos que tengo activada esta herramienta para que ustedes vean que estoy manejando quads, ¿sí? O sea, yo estoy manejando en este momento quads. Para aplicar subdivisiones se recomienda que esto sea un grupo o un componente. Así que vamos a crear, por ejemplo, un grupo. ¿Sí? Voy a crear un grupo. Y antes de aplicar las subdivisiones, me voy a generar una copia aquí afuera. Bien, vean qué es lo que hacen las subdivisiones. Vamos a ver qué es lo que hace el comando subd. ¿Qué pasa cuando yo le aplico una subdivisión a esto? Le voy a hacer clic encima y si se fijan, esto empieza a deformarse, ¿sí? Fíjense cómo se deforma. Y a medida que yo le aumento las subdivisiones, se empieza a hacer cada vez más circular, ¿sí? Y se empieza a ver cada vez más suavizado. Si yo activo ver geometría oculta, fíjense que son quads. Voy a hacer control Z. Fíjense, a medida que yo le voy dando menos subdivisiones o más subdivisiones. Esto es con un nivel de subdivisiones. Si yo agrego otro nivel de subdivisiones, ¿sí? Y otro más, y otro más, cuanto más subdivisiones yo les dé, más curvado yo veo este objeto. Entonces, ¿qué es lo que simplemente manejando la cantidad de subdivisiones y la forma en cómo el objeto se comporta, qué es lo que yo puedo hacer? Supónganse que yo tengo entonces, en el ejemplo anterior, yo tengo con esta herramienta la posibilidad de modelar entonces una caja, ¿sí? Vamos a ver, una caja cualquiera. Voy a usar push pull, ¿sí? Y si yo a esta caja la selecciono por completo, ¿sí? La meto dentro de un grupo y le aplico subdivisiones, fíjense que esta caja empieza a conformarse como otra cosa y no una caja. Y cuantas más subdivisiones yo le aplique, fíjense que más circular, más suavizada se hace. Yo pierdo esas esquinas que tenía. Con este botón quito subdivisiones, ¿sí? Y con este botón agrego las subdivisiones. Le voy a quitar todo el comando de subdivisiones. Fíjense que yo acá puedo activar o desactivar las subdivisiones. ¿Por qué? Porque me permite que yo modifique esto. Por ejemplo, yo tengo esto seleccionado. Yo ahora entro, selecciono esta cara, ¿sí? Vengo, por ejemplo, y hago un offset, ¿sí? Vengo y hago un offset. Ahora tiro, hago un push-pull, ¿sí? De esta cara, tiro, hago un push-pull, ¿sí?
Ahora vuelvo a hacer un offset, supónganse. Ahora vuelvo de esta cara a hacer un push-pull, ¿sí? Y ahora cierro esto. Supónganse que así. Para que esto funcione, para que el comando subdiv funcione, yo les enseñé a usar varias herramientas, ¿sí? Porque se supone que ustedes no pueden tener caras internas, no pueden tener superficies. Vamos a dejarlo así, lo voy a dejar mal a propósito. Fíjense que si yo vengo, selecciono esto y quiero aplicar subdiv, me da error, ¿sí? Y me dice si quiero remover, ¿sí?, las caras que están mal. Vamos a ponerle que sí. Fíjense que así todo no funciona. En cambio, si yo vengo ahora y a esta cara le aplico esta solución, a esta cara le aplico esta solución, vamos a probar ahora qué es lo que pasa. Fíjense que ya lo puedo entonces subdividir, le puedo agregar subdivisiones, ¿sí? Y yo empiezo a tener otro resultado completamente diferente al que tenía, ¿sí? Para modelar otro tipo de objeto, ¿sí? Lo puedo seleccionar y quitarle estas subdivisiones. Recuerden que esto que tienen aquí tiene que estar compuesto entonces siempre por quads. En lo posible tener la menos cantidad de caras de triangulares posible, o sea, no tener caras de 3 lados, siempre en lo posible que sean quads. Y tiene que estar limpia la superficie, o sea, no tiene que tener caras en su interior. No, esto tiene que ser hueco adentro, ¿sí? Estar limpio adentro, ¿sí? Tiene que estar completamente hueco como lo estamos viendo ahí. Si yo selecciono allá y lo borro, ven que yo salgo por fuera. Y si yo a esto le aplico una subdivisión, fíjense cómo se comporta, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, con una copa, con un par de cajas, simplemente una copa o algo parecido a una copa. Por dar un ejemplo de cuál es la utilidad que tienen las subdivisiones. Bien, voy a quitar esto un minuto y vamos a seguir entonces acá, ¿sí? Voy a desactivar esta herramienta para que sea más fácil de que lo vean. Lo voy a borrar esto y voy a generar un rectángulo nuevo. Voy a invertir esta cara y voy a poner orientar caras y voy a cambiar el estilo para que se vea bien cuál es la cara que está invertida. Bien, las invertidas son las de ese color. Ok, dijimos entonces que esto, si yo lo convierto en un grupo, crear grupo, y le aplico subdivisiones, esto se va a empezar a torcer, se va a empezar a curvar. Ahora voy a hacer unas copias de esto. Voy a poner 2x, voy a tener 2 copias. Fíjense que si yo le hago una modificación a esto, si yo entro y yo aquí, esto lo parto aquí y lo parto aquí, siguen siendo quads, siguen siendo caras de 4 lados, y esta voy a entrar y la voy a partir aquí y la voy a partir aquí. Pero por estas aristas que yo genero, por estas aristas que yo estoy generando, lo estoy obligando al volumen a tomar, lo voy a acercar más para que sea más notorio. Le estoy controlando cómo quiero que se vea afectada esta superficie cuando yo le aplico las subdivisiones. Vamos a seleccionar esta, le voy a aplicar subdivisiones y le voy a hacer 1, 2, 3 subdivisiones. Voy a habilitar geometría oculta para que ustedes vean. Fíjense cómo se comporta. Voy a agarrar esta, voy a poner subdivisiones y le voy a poner 1, 2, 3, ¿sí? Y fíjense cómo se comporta, porque yo le generé esas aristas ahí y voy a agarrar esta, le voy a habilitar y vamos a hacer 1, 2 y 3. Y fíjense cómo se comporta, ¿sí? ¿Lo ven? Fíjense que cuando yo le coloco segmentos, ¿sí?, cerca de una arista, cuando yo coloco segmentos cerca de una arista, la obligo a la forma a que la división, la forma en que las subdivisiones se acomodan en el plano, cambie, y como cambia,
Fíjense que se aplican muchos más aquí que aquí, ¿sí? Y lo mismo pasa aquí. Yo al colocarle estos segmentos tan cerca, lo obligo a que tenga que subdividir mucho más, ¿sí?, esta superficie entre los segmentos que yo le coloqué. Por ende, la curva que me genera es otro tipo de curva y yo tengo más control entonces en qué está pasando con esas curvas. Yo entonces puedo indicar, vamos de vuelta, vamos a retomar, yo puedo manejar de alguna forma cuán curvado creo que sea un objeto en base a cómo le coloco estas aristas cerca de las aristas que van a producir la deformación. Si yo quiero que la curva sea completa, entonces no le coloco ninguna de estas. Si quiero que la curva no sea tan brusca, entonces le coloco alguna de estas y en base a cómo la modifique, en base a cuánto la acerque o cuánto la aleje, yo voy a tener más control o menos control de cómo se curva ese objeto. Por ejemplo, ahora la voy a poner ahí y le voy a volver a aplicar el suavizado. Y fíjense cómo se ve si yo la puse ahí. Le quito el suavizado, voy a entrar y lo voy a poner mucho más lejos, ¿sí? Y le vuelvo a aplicar el suavizado. Y fíjense cómo cambia la curva, ¿sí? Fíjense qué pasa si yo, aparte de ahí, pongo aquí y también pongo aquí y también pongo aquí. Veamos qué pasa ahora. Fíjense que esta parte aquí arriba, este no me hace gran cambio porque es una superficie plana. Pero este que yo pongo acá, fíjense cómo se aplican muchas más subdivisiones acá y no me deja que esta parte sea tan curvada. Vamos a verlo con este. Vamos a ver en este ejemplo, yo le aplico las subdivisiones. Fíjense esto cómo se hizo redondo, ¿sí? Pero como yo acá le puse un segmento mucho más cerca, yo le coloqué este segmento, no le permito que se genere esta curva como se está generando acá, por este segmento que está ahí. Si yo este segmento lo alejo, cuanto más lo aleje, más se va a curvar aquí. Veamos. ¿Sí? Más curva tengo. Vamos a verlo aquí para que lo vean. Vamos a poner uno bien cerquita. Si yo pongo un segmento aquí bien cerquita, cuanto más cerca lo ponga, vamos a ponerlo ahí, yo menos curva voy a tener. ¿Ven que tengo cada vez menos curva? Cada vez esto es más recto y la curva es cada vez más chica. Fíjense las diferencias en la curva. Así como lo puedo controlar aquí en el medio, también lo puedo controlar en los extremos. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, ahora agarro entonces una caja, ¿sí? Yo tengo una caja, como teníamos antes, y yo a esta caja le coloco entonces vamos a seleccionar todo esto y vamos a colocar entonces 3,95. Fíjense que tengo estas aristas aquí colocadas y si yo esto ahora lo selecciono y le pongo crear grupo, ¿sí? Y vamos a suponer que tengo otro al lado que no tiene esto. Vamos a seleccionar esta y vamos a poner que elimine el loop. Y vamos a seleccionar esta y vamos a poner que elimine el loop. Vean la diferencia entre una y otra. Yo a esta le voy a aplicar las subdivisiones y le voy a poner 1, 2 y 3. Y a esta le voy a poner subdivisiones y le voy a poner 1, 2 y 3. Noten cómo cambia un volumen y el otro en base a donde yo apliqué estas aristas, ¿sí? De esta forma. Fíjense qué pasa. Vamos a seleccionar este, quitarle las subdivisiones. Vamos a seleccionar este loop. Voy a seleccionar este loop. Voy a agarrar una de estas. Voy a buscar, seleccionar el loop por completo y lo voy a bajar. Vean qué pasa ahora.
¿Ven cómo cambia la curvatura? ¿Sí? Fíjense que abajo y arriba tenía esta misma forma. Fíjense la forma que tiene arriba ahora. Como yo le bajé esa arista, se hizo mucho más redondo. ¿Sí? Bien, entonces ya sabemos que este botón aplica la subdivisión o lo deja de mostrar. Este botón incrementa las subdivisiones. Este botón quita subdivisiones a nuestro modelo. ¿Sí? Vamos a dejar este video aquí y vamos a seguir viendo las demás herramientas en el próximo video tutorial para que este no se haga más largo. Chau, chau.